Somos seres eternos. Esta es una meditación, una reflexión que a todos nos viene muy bien conocer, porque ciertamente muchas veces nos cuesta entender cuál es la razón por la cual debemos estar sujetos al yugo de nuestro Señor Jesucristo, cuál es la razón por la cual debemos buscar la salvación por parte de Dios Todopoderoso a través de su unigénito, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que el hombre, la humanidad, fue creada en las manos de Dios, fue creada por voluntad de Dios. Y es que el Dios creó al hombre, creó la humanidad, después de haber creado los cielos y la tierra, después de aún haber creado las estrellas, el sol y la luna. Y nos creó en dos diferentes etapas. Si me acompañas en este momento al libro de Génesis, vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que el hombre, la humanidad, estamos conformados por un ser interior y por un ser exterior. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Acompáñame entonces con tu Biblia, si es posible, versión Reina Valera 1960, al capítulo 1 de Génesis, versículo 26, donde dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos está enseñando la Biblia que nuestro Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero ¿a qué se refiere esta imagen y semejanza de Dios? Dice que varón y hembra los creó. En la primera instancia, cuando Dios creó la imagen y la semejanza en el hombre, esto es, el hombre interior, el ser espiritual, creó al hombre y a la mujer en un mismo ser, invisible hasta entonces, porque hasta este momento no se habla del cuerpo. Se habla solo de la imagen y semejanza de Dios que está dentro de cada hombre, lo cual nos diferencia de los animales, porque si vemos en el capítulo 1 antes de este versículo, Dios ha creado los animales de los cielos, de la tierra y de las aguas. Pero cuando crea al hombre, recordemos que la definición de hombre en el lenguaje hebreo significa humanidad. Quiere decir que la primera creación que hizo Dios referida al hombre incluyó tanto al hombre como a la mujer en este ser interior. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, en el Nuevo Testamento, Juan, capítulo 4, versículo 24, dice el Señor que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este espíritu al cual se refiere nuestro Señor Jesucristo al referirse a Dios es el mismo espíritu que hemos recibido, es decir, es la misma parte espiritual a partir de la cual hemos sido creadas. Cuando en el Evangelio de Marcos se le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Marcos 12, capítulo 12, versículo 30, ¿cuál era el mandamiento más importante? Nuestro Señor respondió, Marcos 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando Génesis nos habla acerca de la imagen de Dios, se refiere precisamente a los componentes que describe este versículo de Marcos 12, 30. El corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Por supuesto, cuando se habla del corazón, se habla del corazón en una perspectiva espiritual, porque ciertamente es un corazón de carne el que nos permite todo el funcionamiento sanguíneo. Pero el corazón, visto ante los ojos de Dios, esto lo vimos en una meditación anterior, es un corazón espiritual. Y el alma, por supuesto, es una faceta espiritual, invisible del ser interior, del hombre interior al cual se refería Pablo en sus epístolas. Y la mente es
un canal que se conecta el cuerpo con la parte espiritual. La mente es fundamental en nuestra creencia. El corazón igualmente es sumamente importante en nuestro trasegar espiritual, en el cristianismo. Así que el corazón, el alma y la mente conforman ese ser interior, ese hombre interior, ese ser espiritual, el cual fue hecho a imagen y semejanza de Dios. A partir de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra mente, se conforma entonces ese hombre interior con el cual debemos glorificar a Dios. Y la mente es importante porque a través de la mente entendemos el Evangelio, entendemos la doctrina, a través de la mente discernimos lo que está bien y lo que está mal. A través de nuestra conciencia, el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, después de declarar nuestra fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a usar nuestro conocimiento, a usar nuestra mente, a usar nuestros pensamientos para acercarnos más a la presencia de nuestro Señor. De igualmente el corazón, en el corazón se albergan tanto pensamientos y sentimientos buenos como malos. Y es allí donde se inicia, de hecho, cada uno de los pensamientos, incluso antes que en la mente. En el corazón se empieza a maquinar lo bueno y lo malo. Y el alma constituye todo este conjunto espiritual. El alma constituye todo lo que nuestro Señor, nuestro Dios, nos hizo a imagen y semejanza suya. Hasta entonces estamos hablando de una parte interior. Ahora vamos a ver la parte de la creación material. Volvamos al libro de Génesis, pero esta vez en el capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia que después de haber creado los cielos y la tierra, los animales, y de haber creado la parte interior del hombre, lo que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, dice que entonces Jehová Dios formó. Primero dice creó al hombre según su imagen y semejanza, y ahora dice formó al hombre del polvo de la tierra. Esta palabra formó implica la parte física, la parte material. Recordemos que antes decía y creó según su imagen y semejanza. Al hombre y a la mujer los creó. Pero en este versículo del capítulo 2 nos dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué es el aliento de vida? La respiración. La respiración es la que nos da la vida, el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es decir, aquí ya la Biblia nos está hablando que la parte que está hecha a la semejanza de Dios en el hombre adquirió un cuerpo, en primer lugar un cuerpo de varón, un cuerpo de hombre. Por cierto, debemos de entender que no nació siendo Adán, no nació o no fue formado como si hubiese nacido del vientre de una mujer, porque fue formado por las manos de Dios, es decir, no fue formado un niño, fue formado un hombre. Ya era hombre, con cuerpo de hombre. Posteriormente, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 18, si seguimos la lectura, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne. Aquí vemos la parte material del hombre, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Recordemos que en Génesis 1 decía que creó Dios al hombre según su imagen y semejanza, hombre y varón los creó. Allí estaba toda la humanidad, allí estaba concentrada la parte interior, la parte espiritual de la humanidad. En este nuevo capítulo, la Biblia nos enseña entonces que Dios formó al hombre posteriormente, y al ver que Adán, el primer hombre, cuyo interior conservaba toda la humanidad, toda la esencia espiritual de la humanidad, estaba solo, por lo cual el Señor pensó
que no era bueno que él estuviera solo, y de allí tomó la decisión y de una costilla, de la carne, del cuerpo, del hueso de Adán, creó a la mujer. Aquí vemos entonces cómo la Biblia nos enseña que todo hombre está hecho de una parte interior, que es la imagen y semejanza de Dios, el alma, el corazón, la mente, porque esto es por medio de lo cual nuestro Dios gobierna el universo, a través de una mente inescrutable, de un corazón lleno de misericordia y amor, y a través de su Espíritu Santo, por medio del cual se comunica con nosotros, sus criaturas. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, porque estamos andando según la voluntad de Dios, somos entonces constituidos hijos de Dios. Cuando el Espíritu de Dios guía al hombre, entonces empezamos a ser llamados hijos de Dios. Si meditamos en cuanto a la creación, dice la Biblia que en Génesis 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que quiere decir que allí ya estaba Dios. Y Dios es un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios eterno, un ser eterno. Toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la ciencia proviene de Dios, todo el poder proviene de Dios. Y es un Dios eterno, no tiene principio ni fin, es un ser eterno, un ser espiritual. Y en espíritu y verdad hay que adorarle, como nos decía nuestro Señor Jesucristo en la anterior cita. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir, fuimos creados como seres eternos. Ahora, estos seres eternos, esta imagen y semejanza de Dios, le plació al Señor darnos un cuerpo físico, lo cual es llamado cuerpo, lo cual es llamado la carne. Y nos enseña el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Gálatas 5. Versículo 16 precisamente pone en contraste estas dos facetas del hombre, de la humanidad, la carne y el espíritu, la parte interior hecha y semejanza de Dios y la parte carnal, la parte física, la parte que habrá de perecer, de volver al polvo, porque del polvo fuimos creados. Las obras de la carne y el fruto del espíritu, versículo 16, Gálatas 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo a las iglesias ubicadas en Galacia. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque a veces pensamos en nuestro interior que el cristianismo puede ser solo una opción, pero perfectamente podemos seguir viviendo sin Dios y sin Cristo en nuestra propia voluntad. Pero la Biblia para eso es escrita, para eso la ha inspirado nuestro Dios, para enseñar al hombre que tenemos una oportunidad de seguir esta vida eterna después de que perezca nuestra carne en la presencia de Dios, o tenemos esta oportunidad de seguir en la eternidad en el Seol, lo cual implica en el sepulcro eterno, donde habrá sufrimiento, donde habrá condena, donde habrá tristeza. Por lo contrario, en el reino eterno de nuestro Dios, lo que es llamado a través de la Biblia como la vida, en la presencia de Dios tendremos vida desde el momento en el que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, y siempre que hagamos su voluntad y cumplamos con sus mandamientos, por la eternidad. Porque es que antes de venir al mundo, antes de haber sido engendrados en el vientre de nuestras madres, hemos sido espíritus, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, como Adán. Fue creado antes a imagen y semejanza de Dios y después fue creado su cuerpo. Nosotros venimos de Adán, nosotros venimos de esa creación gloriosa y maravillosa de nuestro Dios. Somos creación espiritual de Dios, la cual también nos ha dado derecho a un cuerpo, y este cuerpo es nuestro reto,
porque en el cuerpo, como declara el apóstol Pablo, están todos los deseos pecaminosos. El adulterio, la fornicación, la hechicería, las enemistades, todo se alberga en el cuerpo y empieza por maquinarse en el corazón. Sigue diciendo el apóstol en Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esas son profundas palabras. Cuando el apóstol habla de la ley, se refiere a la ley de Moisés. Si conoces un poco el Antiguo Testamento, si eres lector de la Biblia, has tenido alguna experiencia leyendo o aprendiendo acerca de la Biblia, el apóstol Pablo le hablaba a los judíos y a un grupo de cristianos que estaban queriendo mezclar la ley de Moisés con el cristianismo. Poco a poco, en la medida en la que te adentres en las maravillosas enseñanzas y en el maravilloso mundo de nuestro Señor, en este mundo espiritual, en este reino de los cielos que ya nos permite vivir el Señor siempre que hagamos su voluntad, entenderás entonces estos conceptos de la ley de Moisés. Lo más importante y lo que el Señor quiere que tú empieces por entender si recién estás adentrándote en el camino espiritual, en el camino del cristianismo, es que entiendas en tu mente y en tu corazón que tú eres un ser eterno, por más que lo quieras aceptar o no, por más que te cueste entenderlo o no. Y si te cuesta entenderlo es porque tu mente física es una mente que va a perecer con tu carne, mas tu mente espiritual y tu corazón espiritual y tu alma entienden perfectamente que hacen parte de la eternidad. Y tú, con tu conciencia, con tu corazón y tu mente, con tu alma y con tu cuerpo, puedes tomar la decisión de ser merecedor, merecedora de la gloria eterna, de la salvación. Porque seguramente, aunque bien habremos de ser resucitados con otros cuerpos, no necesariamente un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual, la conciencia, la mente y el corazón seguirán vigentes, y ese sufrimiento lo sentirás en tu ser si es que eres condenado o condenada por desobediente. Esto enseña la palabra y esto debemos entenderlo. Pueden suceder o resultar palabras muy fuertes, pero es que la voluntad de Dios constituye carácter, firmeza, decisión, y nosotros debemos entenderlo. Debemos aceptarlo, pero también debemos aceptar que vivir de las manos de Dios es vivir guiados por el Espíritu Santo y es vivir de forma maravillosa, de forma inigualable, como nunca te imaginaste que puedes vivir a Dios a través de sueños, de visiones, a través de revelaciones maravillosas. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el rey David, el rey Salomón, Abraham, Moisés, todos los hombres bíblicos, desde el principio hasta el fin, se caracterizaron por hablar permanentemente con Dios, y ese Dios creador de los cielos y de la tierra, ese Dios que creó al hombre según su imagen y semejanza, hoy por hoy y hasta la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo seguirá hablando con los hombres, seguirá revelando su decisión, seguirá revelando sus propósitos en la vida de cada hombre, de cada mujer. Y te sorprenderá vivir estas experiencias maravillosas, pero lo que Dios quiere que empieces hoy mismo es por aceptar que eres un ser eterno y que necesitas de forma urgente a nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Y necesitas aceptar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado en un hombre, que se dignó a venir y manifestarse en medio de los hombres para enseñarnos el camino, la verdad y la vida. La segunda carta de los Corintios, un capítulo antes de la carta de Gálatas, segunda de Corintios 4, 16, dice nuevamente el apóstol: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior, esto es la carne, va decayendo, es decir, va envejeciendo,
se va haciendo débil, se va cansando con los años. Sin embargo, nuestro hombre interior, es decir, el que está hecho a imagen y semejanza de Dios, se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria, que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, en la presencia de Dios, en la guianza del Espíritu Santo. Estas son las cosas que no se ven, pero estas son las cosas que tanto nuestro hombre interior como nuestra carne necesitan día tras día. Y dice el apóstol que el hombre interior se renueva de día en día, porque el alimento que Dios nos da es espiritual, el alimento que Dios provee a sus criaturas. Es alimento para el alma, para el corazón, para la mente. Y tú empezarás a sentir, cuando empieces a andar de la mano de Dios, a orar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y alabar a tu Dios, a mi Dios, alabar a nuestro Dios todos los días, porque Dios también quiere tu alabanza, Dios quiere tu atención, así como tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hija quieren tu atención. Cuanto más Dios quiere que le des tu atención, tu alabanza, tu gloria, que le des el honor y que le des el lugar, el primer lugar en tu vida. Porque como dice el apóstol, puede haber sufrimiento, puede haber aflicción, puede haber enfermedad, puede haber escasez. Pero si pones tus ojos en Dios, todo esto será pasajero y no tendrá punto de comparación con el gran galardón que nos espera en la eternidad. Porque reitero, somos seres eternos. Y esto hay que entenderlo definitivamente. Porque si pasamos por necios, por negligentes, no tendremos derecho a vivir de la mano de Dios, ni en este plano, ni en este siglo, como lo diría nuestro Señor Jesucristo, ni en el siglo venidero, esto es, la eternidad. Vamos terminando esta meditación, vamos al libro de Proverbios. Está un poco hacia la mitad de la Biblia, el libro de Proverbios de Salomón. Capítulo 20, versículo 27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Aquello que fue creado a imagen y semejanza de Dios es la lámpara de Dios en tu interior. Y créeme, Dios conoce tus pensamientos buenos y malos. Dios conoce tus rutinas, Dios conoce tus costumbres buenas y malas. Dios conoce lo bueno que quieres hacer, lo bueno que no quieres hacer. Dios sabe en qué momento naciste. Dios sabe en qué momento abandonarás tu cuerpo terrenal. Y según tus obras y según el interés que pongas en tu salvación, Dios te galardonará en el reino de la eternidad, en el reino de gloria, en el reino de felicidad, de gozo, de paz. Y si no, pues entonces te permitirá llegar al Seol, aquel sepulcro infernal, donde en cambio va a haber sufrimiento, dolor, tristeza, angustia, agonía. Segunda carta de Tesalonicenses. En el Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses, otra carta escrita por revelación del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Y dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Versículo 8, capítulo 1 de Tesalonicenses. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna, nuevamente la palabra eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Toda persona, toda congregación que se disponga a estudiar y escudriñar las escrituras con un verdadero corazón sincero, va a saber que sí y va a entender que sí, somos salvos por gracia, es decir, por un regalo de Dios, por una dádiva de Dios, por el amor de Dios somos salvos por medio de la fe. Pero ese concepto de fe, y lo estaremos desarrollando en una próxima meditación, el concepto de fe implica oír, implica obedecer, implica creer, implica confiar. ¿Y qué debemos obedecer? Debemos obedecer la palabra de Dios, debemos buscar el Espíritu de Dios que llegue a nuestro corazón y nos ayude a andar en rectitud, en amor, en gozo, en paciencia, en benignidad, que nos ayude a tener dominio propio, cariño fraternal, que nos ayude a ser verdaderos luminares en el mundo. Porque la presencia de Dios llega a tu vida y todo lo pecaminoso, todo el pasado, todas las malas costumbres, los vicios, todo el envanecimiento, la arrogancia, la soberbia, el orgullo en tu corazón empieza poco a poco a irse de ti. Y ese hombre interior, aquel que está hecho según la imagen y semejanza de Dios, empieza a alimentarse del pan de vida, del pan espiritual, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, de la santidad. Recuerda, amigo, amiga, recuerda que somos eternos. Recuerda que eres eterno. Y ya para terminar, vamos al capítulo 11 de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y aquí está hablando de la vida eterna. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y la pregunta que le hizo a los apóstoles y a quienes les escuchaba, y la pregunta que te hace a ti: ¿crees esto? ¿Crees que nuestro Señor Jesucristo te puede salvar? ¿Crees que eres eterno? ¿Crees que puedes vivir una eternidad en la presencia de Dios? ¿Crees que si no te esfuerzas por agradar a Dios, puedes vivir en el Seol, en el sepulcro, en el valle de la muerte, de angustia y de sufrimiento? ¿Crees esto? Esa es la palabra que Dios te ha querido traer hoy. Medita en ella. Y si verdaderamente sientes en tu corazón que quieres hacer la voluntad de Dios, esfuérzate por aprender. Esfuérzate por perseverar. Esfuérzate por entender que a Dios se le busca en espíritu y verdad, no por medio de imágenes, ni de santos, ni de estatuas, ni monumentos, sino en espíritu y verdad. Y el único hombre, el único nombre dado a los hombres es Jesucristo de Nazaret, su único Hijo, el que te ofrece salvación, el que nos ofrece salvación. Así que perseveremos. Te invito a perseverar, te invito a que permitas que el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu, llegue a obrar maravillas en tu vida, en tu corazón, y te transforme, y poco a poco te haga merecedor de este galardón que nos ofrece el Señor, la vida eterna. Que Dios te bendiga hasta una próxima oportunidad.